Hola, soy Lucas Cervera. Bueno, os voy a contar un poco lo que he hecho hasta ahora. Estuve 4 años trabajando en una consultora como responsable de la oficina de proyectos y recursos. Ahí aprendí pues cómo funciona una gran empresa y después de eso monté mi primera empresa con una persona que había conocido en la consultora. Era una empresa de software. Básicamente lo que hacíamos era un software para documentar procedimientos y bueno, lo que hicimos distinto, porque hace ya más de 10 años de eso, fue empezar a venderlo a través de Internet. Y la verdad es que se vendió por todo el mundo y bueno, aunque fueron pocas ventas, pero bueno, sí que logramos tener clientes por todo el mundo. Luego esa empresa tuve que cerrarla. Después de ese momento monté una aceleradora, una de las primeras aceleradoras de negocios de Internet que hubo en España, Sonar Ventures, y estuve algo menos de 2 años en esa empresa. Después estuve un tiempo trabajando como consultor y profesor, empecé a dar clases y tutor y mentor de proyectos, trabajando sobre una metodología basada en unas técnicas que entonces eran muy emergentes, Lean Startup, Business Model Canvas, etcétera. Y bueno, pues hace ya más recientemente he entrado como cofundador y CEO en Agora Voting, que es una empresa de voto seguro a través de Internet, un software libre que permite a organizaciones llevar a cabo procesos electorales seguros y en los cuales los votantes emiten su voto a través de Internet usando un móvil, tablet o PC. En paralelo a todo esto, hace casi 8 años, también empecé a montar con dos compañeros unos eventos que se llamaban Iniciador y que bueno, pues han derivado en que se convierta en una fundación de la cual soy fundador y patrono. Y hemos organizado casi 900 eventos, 4 congresos nacionales de emprendedores, hemos publicado 3 libros, hemos hecho campamentos para niños, etcétera. Y eso es un poco lo que he hecho. Bien, los objetivos de este curso son varios. Principalmente todo radica, o sea, todo lo que intenta es que seamos capaces de conseguir una de dos cosas. O ver que nuestro modelo de negocio funciona, o descartarlo rápidamente. Ambas cosas, o sea, tanto ver si funciona como si no, este es el concepto de validar un modelo de negocio. Vamos a intentar hacerlo con los menores recursos posibles y en el menor tiempo posible. Lo que es terrible es emplear más tiempo del estrictamente necesario persiguiendo un negocio que no va a ningún lado. Y lamentablemente es una situación muy habitual. Entonces, si ese es el caso, hay que intentar rápidamente y con pocos recursos descartarla o pivotar. Veremos lo que es pivotar. Pivotar es cambiar sustancialmente el proyecto. Es raro que un proyecto salga bien desde el principio sin tener que tocar nada. Es raro, no, es rarísimo. Entonces, bueno, pues lo que aprenderemos en el curso serán un conjunto de técnicas, herramientas, principios, metodologías, procesos, etcétera, que son los que se aplican para intentar conseguir esto. Veremos que muchas veces es la concepción que tienen los emprendedores de que primero para validar el negocio, pues primero tengo que construir el producto o empezar a proveer el servicio, porque no, si no, no tengo nada que validar, ¿no? Bueno, pues veremos que efectivamente hay herramientas y hay técnicas que se pueden utilizar para conseguir esto. Bien, bueno, pues vamos a ver el Business Model Canvas. Ya hemos hablado del modelo de negocio. El modelo de negocio es una representación simplificada de la realidad y lo que viene a ser es una forma útil de aterrizar, detallar y pensar en cómo vas a ganar dinero con tu empresa. Por un lado, diseño del negocio y por otro, comunicación. Comunicar a las personas interesadas cómo funciona el negocio y cómo genera dinero. Estos son los dos fines principales del Business Model Canvas, que bueno, es una herramienta inventada por Alex Osterwalder muy recientemente, no tiene tantos años,
y el secreto del éxito que tiene, porque efectivamente se ha convertido prácticamente en un estándar de facto, es lo que usan todas las startups de todo el mundo, especialmente en aceleradoras, etcétera, desde hace muchos meses ya, para empezar a pensar en el modelo de negocio. Digamos que aunque el plan de negocio hay gente que lo demoniza y lo descarta totalmente, bueno, pues es una cosa que lo que no tiene mucho sentido es en sí misma, ¿no? El hacer por hacer un plan de negocio escribiendo 200 páginas y bueno, pues mucha gente ya sabéis lo que piensa. Si llega alguien con un plan de negocio así, lo que tiene que haber pensado este tío para haber escrito tanto, ¿no? Eso es una tontería como la copa de un pino. Y luego además lo malo que tiene el plan de negocio es que no es una herramienta que te permita ir evolucionándola ni que sea útil a medida que vas descubriendo cosas, ¿no? Con lo cual las startups y los emprendedores de todo el mundo pues están aplicando mucho más, sobre todo en esta primera etapa en la que todavía tienen que descubrir el modelo de negocio, están aplicando mucho más herramientas más ágiles y más visuales, ¿no? Una ventaja grande del Business Model Canvas es que es visual, se suele trabajar con post-it, etcétera. En este ejemplo que estamos viendo en la pantalla, pues es uno un poco más elaborado, de cara sobre todo a, como decía antes, a comunicar cómo gana dinero un negocio. Y como veremos, pues es simplemente un lienzo que tiene 9 cajas y que se suele trabajar pues en una cartulina con post-it o como vemos en la pantalla, un poco ya más elaborado, digamos con dibujos o de forma más gráfica. La mejor forma de que entendamos qué es el Business Model Canvas es, voy a intentar explicaros un modelo de negocio, el modelo de negocio de las cafeteras Nespresso. Y como veréis, bueno, pues es un buen marco que digamos que cubre todos los campos que es necesario entender, todas las cosas que es necesario entender para entender cómo gana dinero un negocio. Y lo mejor es que lo veamos con un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a empezar con los segmentos de clientes, la caja de más a la derecha, que como vemos tiene dos segmentos de clientes. Nespresso se dirige al mercado doméstico, a las personas que consumen café en su casa, y al mercado de oficinas o el mercado profesional, ¿no? Las personas que consumen café en la oficina. Bien, la propuesta de valor, esta caja que hay aquí en medio, que es posiblemente la más importante del modelo de negocio, es el motivo por el cual la gente compra Nespresso y no compra el café como lo viene comprando, como lo viene haciendo hasta la aparición de este tipo de cafeteras, ¿no? Y la propuesta de valor es ese motivo que nos trasladan, y el motivo que nos trasladan es que puedo tomar en mi casa o en mi oficina un café expreso tan bueno como el de las mejores cafeterías italianas, ¿no? Bien, otra caja interesante es la relación con el cliente. Esta además es muy particular. Nespresso innovó bastante, apostó y fue valiente en establecer una relación con el cliente distinta a la que ofrecen otras marcas de café, ¿no? Cuando tú compras una cafetera Nespresso, primero la experiencia es totalmente distinta, ¿no? No vas en un supermercado, ves una oferta de café y la tiras al carro, sino que principalmente lo que haces es vas a una tienda muy bien puesta, en una buena zona de la ciudad, entras en un espacio enorme, te atienden muy amablemente, lo primero que hacen es invitarte a un café, luego te dejan tranquilo, te preguntan si quieres ayuda, te dicen una cosa muy curiosa, que es una cafetera cuesta 80 euros pero le devolvemos 30, ¿no? Que uno piensa, bueno, pues vamos a ver, ya somos adultos, dime que cuesta 50. No, tú pagas los 80, completas una ficha en la cual tú les das tu dirección y tus datos y luego te llega un bono que puedes canjear, etcétera. Pero luego cuando has comprado unas cuantas cápsulas, pues te pasan cosas, como por ejemplo que te llegan unos regalos de cápsulas personalizadas con tu nombre en un lado, etcétera. Bien, esto desde luego es un punto donde Nespresso destaca muchísimo sobre otras marcas de café, y es algo que trabajaron muy bien porque sabían que en un momento dado toda la propiedad
digamos, las patentes iban a vencer y si no tenían establecida esta relación con los clientes, no tendrían a los clientes fidelizados y era probable que fueran con la competencia, ¿no? Bien, otra caja, otro componente del modelo de negocio muy importante y que también ha sabido innovar mucho Nespresso son los canales de distribución. De hecho, Nespresso es incómodo, cada vez menos, pero ha sido bastante incómodo de comprar, ¿no? En vez de entrar en los lineales de los supermercados, que es algo que hubieran tenido facilísimo, pues era complejo, había que comprar por teléfono, solo había tiendas en las ciudades grandes y muy pocas, había que comprar por teléfono o por internet, algo, digamos, muy distinto, ¿no? Muy distinto. Y luego la tercera caja, la caja de más abajo a la derecha es la caja de ingresos, en la cual vemos dos saquitos. Vemos un saquito muy grande con las cápsulas y un saquito muy pequeño con las cafeteras. Esto lo que quiere decir es que ganan muy poco dinero con el hardware, con las cafeteras, y generan muchos ingresos con las cápsulas. Esto es, bueno, es un patrón de modelos de negocio muy interesante y es intentar definir, estructurar tu negocio para que los ingresos sean recurrentes. Esto siempre que se puede hacer es una ventaja enorme. Siempre que se pueda articular un modelo de negocio así, pues es fantástico. Bien, en esto además hay otra cosa interesante y es que se inspiraron, que es algo que cada vez pasa más, hay una fertilización, digamos, cruzada, y se inspiraron en un modelo de negocio de otra industria totalmente distinta, que es la industria de las impresoras. A muchos ya os habrá venido a la cabeza. Las impresoras cobran muy poco por lo que parece que tiene mucho valor, que es la impresora en sí, una cosa grande y que puedes darle una patada porque es física, y muy poco y mucho dinero por los cartuchos de tinta, ¿no? Digamos que lo grande te cuesta muy poco y lo pequeño te parece que bueno, tuviera sangre de unicornio dentro. Esto les ha inspirado y les ha funcionado fenomenal. De hecho, el precio de las cápsulas, que es entre 30 y 40 céntimos de euro, es sustancialmente, es muchísimo más alto que el café normal, ¿no? En Suiza, desde que aparecieron las Nespresso, se ha multiplicado por 8 el consumo doméstico, el gasto doméstico en café. Pero, como tienen una propuesta de valor muy potente, la gente lo admite. Y a mí, desde luego, no me parece ni mucho menos caro pagar 35 céntimos por un buen café y empezar el día de una buena forma. Sobre todo comparado pues, con pagar un €1,50 en una cafetería y que te pongan un café malo. Bien, esta parte de la derecha, la que tiene más que ver con el cliente y el mercado, es donde Nespresso ha innovado más, ¿vale? La parte de la izquierda, que tiene más que ver con costes, operaciones, etcétera, bueno, pues tiene menos interés, ¿no? Ahí definimos quiénes son los socios estratégicos, ¿no? En concreto, pues aquí son los fabricantes de cafeteras, ¿no? Aquellas empresas que fabrican cafeteras con las cuales Nespresso ha llegado a un acuerdo para que fabriquen cafeteras de acuerdo a las especificaciones de sus cápsulas y compatibles con sus cápsulas, ¿no? Actividades principales, pues tenemos la fabricación, la protección de todo el tema de la propiedad de las patentes, etcétera, y la relación con los clientes. Los recursos principales, pues sería la publicidad, ¿no? Desde luego Nespresso ha destacado muchísimo en esto, ha empleado muchísimo dinero y le ha funcionado muy bien la fabricación y la logística. Y por último, los costes, bueno, pues los costes principalmente son los que tienen que ver también de nuevo con la publicidad, la fabricación y la logística. Bien, como veis, en muy poco tiempo he sido capaz de transmitiros, espero, cómo gana dinero y cómo funciona, cómo está articulado el negocio de Nespresso. Gracias a esta estructura simple, que desde luego se deja muchos detalles fuera importantes y que no es lo único que vamos a necesitar. Desde luego, con esto no haces esto y ya está todo.
Cada caja pues tiene mucha chicha detrás, mucho que investigar, etcétera. Pero desde luego es un buen marco para organizar las ideas y ver en qué puntos pues vas a hacer las cosas distintas, etcétera. Luego, como veremos, hay algunas variaciones de este Business Model Canvas, pero bueno, esta, digamos, es la versión original y la más ampliamente usada. Algo que es muy importante es innovar en los modelos de negocio de forma continua. Nadie puede pensar en 2015 que, como había sucedido hasta ahora, pues una empresa puede estar muchos años explotando un mismo modelo de negocio y que dentro de 10, 15, 20 años o 25 siga explotando el mismo modelo de negocio como lo empezó a hacer originalmente. Cada vez la competencia es más grande, cada vez hay más avances tecnológicos que hacen que no te puedas permitir estar sin innovar, ¿no? Y no solo innovar en producto o servicio, ¿no? O procesos, sino precisamente en el modelo de negocio, en esta estructura, en esta forma en la que gana dinero tu empresa. Para ello, mi principal recomendación es explorar, interesarse y conocer modelos de negocio distintos, modernos, que están teniendo lugar y que se están probando y explotando y algunos triunfando en otras industrias distintas a la tuya, ¿no? Para eso hay muchísimas fuentes de información como TechCrunch, Crunchbase, VentureBeat, Mashable. Hay muchísimas blogs, páginas, etcétera, donde puedes escuchar, leer sobre startups que están haciendo cosas muy chulas. Sin ir más lejos, el negocio de la hostelería en los últimos 5 años se ha dado la vuelta por completo y ahora, por ejemplo, la empresa que más pernoctaciones vende en el mundo no es una cadena hotelera de toda la vida, es Airbnb, ¿no? Que ya muy poco tiempo. Entonces, en cualquier industria en la que estés, tienes que estar todo el rato pendiente, intentar conocer las innovaciones que está viendo que pueden ser relevantes, que pueden ser aplicables y, como decía, otros nuevos modelos de negocio. Para poner un ejemplo de lo rápido que van las cosas vamos a pensar en los periódicos, ¿no? Los periódicos han estado muchísimo tiempo con un modelo de negocio que básicamente lo que era cobrar pues más o menos 1 euro a los lectores y un par de euros a los anunciantes. Viene siendo un poco los porcentajes habituales. De esa forma han financiado pues el poder pagar una plantilla de periodistas, comprar noticias, etcétera, ¿no? Lo que hacían básicamente era canalizaban la atención de los lectores, intentaban tener el mayor número de lectores posible, porque eso significaba que aumentaban los ingresos del dinero que pagan los lectores por el periódico y que tenían más atención, tenían más órbitas de ojos que podían vender a los anunciantes, ¿no? ¿Qué pasa? De repente surge una innovación en el modelo de negocio, ¿no? Bueno, por no hablar de Internet que viene y lo cambia todo, ¿no? Cambia por la distribución online. Hay partidas de coste que ya no tienen lugar, etcétera. Hay mucha más facilidad de acceso. La gente es más reacia a pagar. Todos los intentos de que la gente pague les están costando muchísimo que pague la gente por internet, etcétera. Nadie puede dormirse en los laureles, ¿no? Y hay que buscar nuevas formas de organizar el negocio. Una curiosa, ¿no? Es el modelo de los periódicos gratuitos, ¿no? Y es alguien que se da cuenta que, bueno, si al final lo que estoy haciendo es intentar vender dos terceras partes de mis ingresos vienen del dinero que pagan los anunciantes, ¿qué pasa si quito la fricción que supone que la gente pague por el periódico? No solo que la gente pague, sino que la gente pague, que haya alguien que cobre, etcétera. En otros países, por ejemplo, la gente coge el periódico y deja $1. En España, por ejemplo, hay una fricción que es que alguien te tiene que cobrar, etcétera. Bueno, ¿tengo alguna forma de quitarme todo eso, todas esas fricciones, esas barreras
Sí, pues efectivamente lo que hicieron fue hacer un periódico pues de menor calidad, pero que para mucha gente es calidad suficiente, que son los periódicos gratuitos que se reparten o se dejan en bandejas en la puerta, sobre todo de sitios muy transitados, transportes públicos, etcétera. Que además luego la gente muchas veces deja en los asientos, entonces cada periódico pues tiene más de un lector muchas veces, ¿no? ¿Qué están consiguiendo? Están consiguiendo maximizar el número de ojos que miran el periódico, la atención que luego venden a los anunciantes, ¿no? Bien, es una forma interesante de innovar. Otro ejemplo de innovación en modelos de negocio es el Huffington Post, por ejemplo, que muchos de los contenidos generados por el Huffington Post están hechos por gente que no cobra, por colaboradores. Esto es Ariadna Huffington, que se dio cuenta de, bueno, si consigo tener un periódico que tenga reputación y generar interés en gente, en expertos profesionales, pues muchos son profesores, consultores, etcétera, gente que tiene un negocio especializado en una disciplina concreta y que escribe artículos y que, bueno, para ellos es bastante prestigioso publicarlos en el Huffington Post y, bueno, pues lo que se espera es que luego a través de sus negocios principales, pues, digamos, ese esfuerzo en escribir el artículo les genere rentabilidad, ¿no? Entonces con esto pues hace que gran parte de los contenidos del Huffington Post están escritos por gente que no está pagada ni son noticias por las que paga este periódico, ¿no? Bien, así hay infinidad de formas de innovar. En los blogs, por ejemplo, fijaos, algo que tiene tan poco tiempo de vida como los blogs y redes de blogs, hubo un momento en que se ganaba dinero con publicidad, en general con contenidos en internet, hubo un momento en que se generaba dinero con publicidad y de repente, bueno, pues cambiaron las cosas y ahora pues hay gente intentando ganar dinero con otro modelo de negocio, ¿no? Es decir, misma actividad, forma de monetizar, otra forma, que es, por ejemplo, la afiliación, ¿no? Y es que si yo tengo un blog y hablo de guitarras, bien, si yo me doy de alta en un programa de afiliación, por ejemplo, Amazon tiene uno muy popular y hablo a un artículo de una guitarra, pues puedo meter un enlace con mi código de afiliación y la tienda, vamos a poner el ejemplo de Amazon, la tienda sabe que cuando alguien ha pinchado en mi blog y llega a su página, me da un porcentaje de lo que compre en los siguientes 50, 60 minutos, 40, media hora, depende. Con lo cual me está retribuyendo porque le he generado ventas, ¿no? Es algo que tiene muchísimo sentido. Otro modelo de negocio, por ejemplo, pues tiene que ver con el low cost, ¿no? Formas distintas de organizar las operaciones, sobre todo el low cost tiene mucho que ver con el ajuste fino de operaciones y cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo, el Mercado Provenzal son unas cervecerías que están teniendo mucho éxito en Madrid, en las cuales pues no hay camareros. Te levantas tú, tienen marcas muy malas y te levantas y tienes que llevar las cosas, pero te cuesta prácticamente la mitad que en otros lados. Con lo cual se han ganado al público joven, al igual que la Sureña, por ejemplo, ¿no? Que es otra cervecería que disminuye los costes porque básicamente en vez de tener que atenderte cada botellín que pides, pues te da un cubo con hielos y con 5 botellines y te los abres tú. Mucho más fácil de despachar. Los 100 montaditos funciona igual. Con un solo tipo de pan que van haciendo y luego todo muy optimizado, pero sin que dé esa impresión cutre de comida rápida. Incluso el modelo de negocio que se basa en ofrecer cosas gratis. Los vuelos muchas veces hemos visto que son tan baratos que prácticamente te cuesta más un taxi que un vuelo, prácticamente, y en muchas ocasiones es así. Entonces ya se están viendo formas incluso de poder ofrecer algunos de los billetes que se venden del avión gratis, ¿no? Bien pueda ser poniéndoles aquí una pantalla en la que pueden jugar, en la que ofrecen juegos de azar y hay una serie de estadísticas que invitan a pensar que un porcentaje de gente jugaría y que podrían financiar, digamos,
los billetes, sobre todo los más baratos que sacan las líneas aéreas. Al igual que llegar a acuerdos con destinos turísticos que lo que quieren es poner gente en su ciudad para que consuman y potenciar los negocios locales, ¿no? Los ingresos de negocios locales. Con lo cual, pues a veces viaja gente gratis. Hay muchísimas innovaciones. Esto de los cambios en los modelos de negocios pues cada vez es más frecuente y como veis hay mucha fertilización cruzada, con lo cual un buen consejo es que empecéis desde mañana, desde hoy, a inspiraros, a conocer, a leer y a encontrar otras formas de ganar dinero en otras industrias que, bueno, quién sabe si como en el ejemplo de Nespresso y el modelo de negocio de ingresos basado en el de las impresoras, pues os puede inspirar y conseguir sobre todo hacer y que vuestro modelo de negocio tenga algo distinto, ¿no? Que siempre es muy importante. Hay que huir en todo momento de ser una commodity, de ser uno más y ser percibido como que no tienes diferencia con la competencia, porque entonces lo único que te puede diferenciar es el precio y eso es un modelo de negocio que es horrible y generalmente implica muchísimo esfuerzo para tener unos márgenes muy pequeños y no tiene mucho sentido. Bien, ya hemos hablado un poco de que una de las primeras cosas que debe hacer un emprendedor es diseñar su modelo de negocio, es decir, tiene una idea de negocio y para aterrizarla y ver si puede ser rentable o no, pues lo primero que hay que hacer, desde luego, es definir esa lógica. De momento hemos visto el Business Model Canvas, pero esa lógica de negocio en la cual, bueno, pues se estructura quiénes van a ser tus clientes, qué propuesta de valor les vas a hacer, qué canales vas a usar, todas estos componentes, estos elementos que es necesario pensar para, bueno, empezar a aterrizar el negocio y ver si vas a poder ganar dinero con ello. Muchas veces al razonar y al aterrizar esos detalles, pues salen a la luz muchas debilidades, ¿no? del proyecto. Lo siguiente que hay que hacer es cuando tienes pensado cómo vas a ganar dinero, cuando tienes diseñado cuál va a ser tu modelo de negocio, no hay que hacer lo que se venía haciendo hasta ahora, que lo típico es remangarse y ponerse a desarrollar el producto. No. Lo primero que hay que hacer es contrastar si esto puede tener éxito en el mercado. Para eso hay que hacer muchísimas cosas, pero la principal aproximación y la que más se usa a partir de ahora, a partir de hace poco tiempo, es lo que se llama desarrollo de clientes, que es una metodología creada por Steve Blank, que es un profesor de Stanford ya veterano y emprendedor en serie que ha puesto en marcha muchísimos negocios y que básicamente se plantea la siguiente pregunta, que es: si la mayor parte de los negocios fracasan por no ser capaces de encontrar un número suficiente de clientes que estén dispuestos a pagar un precio suficiente, ¿por qué todas las empresas y todos los teóricos se centran en desarrollo de producto, en metodologías de desarrollo de producto? ¿Por qué se ha avanzado tanto en eso y no en desarrollo de clientes? No en ir desarrollando, no en ir viendo, no en ir contrastando, no en ir avanzando en la relación con los clientes y sobre todo en ver si tiene sentido lo que voy a construir y si va a haber clientes que van a estar dispuestos a pagar por ello. Muchísimas veces pasa que una startup desarrolla un producto durante un cierto tiempo y luego lo saca al mercado y no directamente no encuentra clientes que estén dispuestos a pagar por ello. Muchas veces veremos que esto tiene que ver con que realmente no solucionan un problema grave, muchas veces, entre otras cosas, porque el emprendedor cree que es un problema grave, pero no lo percibe así un gran número de gente. Y bueno, pues esta imagen es precisamente lo que suele pasar. Toda la ilusión, todo el entusiasmo y el buen rollo que pone un equipo a la hora de diseñar el modelo de negocio, que es un momento muy grato en el que fluyen las ideas, bueno, te haces ilusiones, etcétera, pues cuando lo sometes, cuando tienes el primer contacto con los clientes, es como un jarro de agua fría.
¿Por qué? Porque ves que desde luego tu idea no entusiasma tanto a tus clientes como a ti, muchas veces que te ignoran, que no lo entienden, que les da igual, etcétera. Cuanto antes pase esto, mejor. Cuanto antes pase esto, más consciente y más te va a llamar la atención y más vas a tener aquí, con el símbolo de la atención, presente que tienes que hacer algo que dé valor a tus clientes. Entonces, esto desde luego no es algo que quieras descubrir dentro de un año y medio, con el producto totalmente desarrollado, porque, bueno, seguramente muchas veces, muchísimas veces, este contacto con los clientes, este exponer, este hablar, este interactuar con los clientes, hace bien que cambie totalmente de rumbo tu proyecto, que se llama pivotar, o bien directamente que te des cuenta de que no vas a ningún sitio con ese proyecto y decidas matar el proyecto. Bueno, matarlo a tiempo, sin haber gastado demasiados recursos y habiendo gastado poco tiempo. Eso es lo que yo llamo un éxito con minúsculas. Generalmente, si has hecho las cosas bien y sigues, digamos, la filosofía y los principios que os estoy explicando, muchas veces simplemente el colateral en forma de aprendizaje que habrá tenido el proyecto haya merecido la pena, ¿no? Lo que es horrible es estar un año y medio desarrollando, luego salir nada, luego como ya has apostado muchísimo por el proyecto, a lo mejor incluso te endeudas. No, eso son formas que no hay que hacer las cosas así. Entonces veremos que lo que hay que hacer es ir construyendo, interactuando con los clientes, primero para entenderles, para entender los problemas, ver que efectivamente, descubrir qué problemas tienes, descubrir cómo ellos entienden la situación, cuánto les duele, etcétera. Luego para ir avanzando en ir construyendo poquito a poco el producto y siempre enseñándolo y recogiendo feedback, ¿no? Esto va a ser fundamental y va a estar presente en todos los contenidos. Bueno, una de las primeras cosas que hay que hacer cuando se ha tenido esta aproximación inicial al modelo de negocio, utilizando la herramienta que sea, por ejemplo el Business Model Canvas, es dar un paso atrás y decir, ¿qué estoy pensando que es cierto para que yo pueda montar este negocio? ¿Qué hipótesis, qué asunciones estoy llevando a cabo para que este negocio tenga éxito? Entonces veremos que muchos de los post-it, si es que hemos utilizado post-it en la elaboración del modelo de negocio, muchas de las cosas que hay expresadas, incluidas en ese modelo de negocio, casi todas, son hipótesis que tengo, son cosas que en caso de ser ciertas, tal vez me permitan construir un modelo de negocio. Hay que ser conscientes, hay que ser humildes, no creer que estamos en posesión de la verdad absoluta, y hay que ser conscientes de que estamos en una situación de muchísima incertidumbre. Hay proyectos y proyectos. Si yo monto un proyecto con 3 socios que llevan trabajando 10 años en el sector financiero y que han identificado un problema muy concreto con el que se han estado peleando la mayor parte de ellos muchos años y saben la forma de resolverlo, bueno, pues ese proyecto tendrá menos incertidumbre que si se le ocurre exactamente lo mismo a un recién licenciado en arqueología, ¿no? Entonces, los proyectos tienen distintos grados de incertidumbre. Pero es muy, muy importante dar ese paso atrás y decir, y intentar localizar esa incertidumbre. ¿Dónde están los elementos, las hipótesis sobre las que tengo más incertidumbre y que suponen un riesgo mayor para el proyecto? Entonces, lo que se hará es intentar identificar esos componentes e intentar identificar experimentos, lo vamos a llamar experimentos, formas de intentar disminuir esa incertidumbre, ¿no? De intentar entender mejor esos riesgos, de intentar mitigar, hacer más pequeños esos riesgos o entenderlos y, por ejemplo, si son difíciles de mitigar, porque no están en nuestras manos o no podemos hacer demasiado, por lo menos tener estrategias de contingencia, es decir, si esto sucede, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo cambio mi modelo de negocio? ¿Qué puede pasar? ¿Se carga directamente mi negocio o no? Entonces, para eso nos vamos a inspirar en el método científico, ¿no? Que se basa pues en establecer hipótesis, en plantear esas hipótesis de forma
precisa y sistemática, intentando que sean falsables. Que sean falsables significa que después de hacer el experimento podamos decir si esa hipótesis ha resultado ser cierta o no. Para eso, pues las hipótesis de el mercado es lo suficientemente grande no valen. Tendremos que aterrizarlo hay un mercado en España de al menos 500.000 divorciados con custodia compartida, por ejemplo, si ese es el mercado al que me dirijo. Números y además acotar los experimentos en el tiempo. Esta semana me voy a dedicar a verificar esto. Voy a coger la lista de clientes potenciales y voy a llamar a 50 y voy a conseguir al menos 10 entrevistas antes del viernes, acotado en el tiempo y con objetivos precisos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es validar el problema. Se supone que si estamos haciendo algo que genere valor para un segmento de clientes, y tiene que generar valor, porque si no, nadie va a pagar por esto. Incluso muchas veces generando valor es difícil que paguen. Tenemos que resolverles un problema, necesidad o deseo. Y esto es fundamental. Y muchas veces los emprendedores vienen con ideas muy vagas o el problema lo analizas y no es grave. Veremos un poco la sistemática, veremos más adelante con detalle que el problema tiene que ser severo, tiene que haber conciencia del problema, de tener el problema y disposición a actuar. Muchos proyectos no están resolviendo un buen problema, no han encontrado un problema interesante que resolver, porque a lo mejor los clientes, bueno, pues la forma que tienen de solucionar lo actual es suficiente y bueno, pues les vale. O porque no es tan severo como piensas, o porque tú lo vives de una forma especialmente intensa, pero la gente no. Eso es muy habitual. Una cosa muy interesante es intentar hablar desde el principio, como decíamos antes con el desarrollo de clientes, hablar desde el principio con los clientes. Y no dar por hecho que el problema que has identificado es el mejor problema para solucionar. Muchas veces cuando dejas hablar a tus clientes potenciales, si es verdad que el problema que has identificado es el mejor, bueno, pues saldrá en todos o casi todos los que entrevistes, de forma espontánea te lo van a decir. Pero muchas veces, si hablas con ellos de forma más abierta, saldrá a la luz distintos problemas que no habías identificado y a lo mejor encuentras alguno que es más interesante para resolver. Recordemos siempre que es problema, necesidad o deseo. Y muchas veces, además, los problemas son difíciles de entender, ¿no? Y de expresar, y mucha gente no te va a decir que efectivamente tiene un problema. Sobre todo los problemas, por ejemplo, cuando hablamos de empresas que tienen que ver con el lujo, etcétera. Cuando son problemas de vanidad, etcétera, de exclusividad, todo ese tipo de cosas, pues muchas veces es muy complicado esta validación, ¿vale? Y luego lo que haremos será la validación de la solución. Una vez entendamos y estemos seguros de que estamos resolviendo un problema interesante para resolver, tenemos que comprobar que efectivamente la solución que estoy intentando crear, que tengo en la cabeza construir, que puede ser un producto o un servicio, efectivamente resuelve bien ese problema y la gente va a estar dispuesta a pagar por ello. Entonces, bueno, para eso, en vez de hacer lo que se venía haciendo siempre, que era un poco interactuar, hacer una captura de requisitos para entender un poco lo que tienes que construir y luego ponerse a desarrollar y encima sacar una versión 1.0, la primera versión, que sea estupenda y que lo haga todo y que no le falte de nada, pues no. Nosotros lo que vamos a plantear es una cosa iterativa, una aproximación iterativa. Iterativa es por ciclos. Ir cada vez construyendo una cosa pequeñita, enseñándola, cogiendo feedback, mejorándola, cogiendo feedback, midiendo y cada vez haciéndola más grande, ¿no?
Para esto utilizaremos una herramienta que se llama el producto mínimo viable, de la que hablaremos más adelante, pero que básicamente es lo mínimo que necesitas construir de tu producto, además entendiendo producto de una forma muy amplia. Seguramente la primera versión de un producto mínimo viable sea un folleto o una presentación con la que puedes ir a tus clientes objetivo, enseñarles y hacerles una serie de preguntas, pues qué precio estarían dispuestos a pagar, si lo comprarían, etcétera. Siempre con mucha prudencia. Ya entraremos en los matices más adelante. Entonces, esta es, digamos, la validación de la solución. Básicamente, se trata de hacer estas tres cosas que hemos dicho. Diseñar el modelo de negocio, analizarlo, identificar los riesgos, validar con los clientes, hablando con los clientes. Desarrollo de clientes es la metodología. Hablando con los clientes, efectivamente validar que ese problema, necesidad o deseo lo tienen, lo sufren, lo entienden y están dispuestos a pagar para solucionarlo. Y también validar que la solución, el producto o servicio que tenemos en la cabeza, ofrecerles para solucionarles ese problema, necesidad o deseo, efectivamente les parece una buena forma de solucionarlo y están dispuestos a pagar por ello, ¿no?